Respecto a las plataformas, como he dicho antes, tanto Hugo Galera como Pepe Tirado como Adolfo Cuellar han estado informados y participando activamente de los términos de la negociación, hasta el momento en que cuando ya tuvimos un, digamos, acuerdo negocial escrito, ellos tuvieron su copia y en principio iban a tirar hacia adelante. Si PNB y Bético Fenomarín hubieran entrado, pues simplemente pues se habría dado una conformidad total en el tema del proceso penal contra Oliver, pero sin ellos el acuerdo también ha sido válido. Digamos que Vitton lo ha aceptado y hemos tirado hacia adelante y no era necesario. Que haya hecho Zulategui o Galera o cualquier otra plataforma, no opinamos porque realmente pues ni la se han estado en constante contacto con la plataforma, les debería de constar eso. Realmente no es algo que nos competa a nosotros. Nosotros hemos hecho pues nuestra negociación y como he dicho, de forma totalmente transparente y coordinada, tanto con Hugo Galera, Adolfo Cuellar y Pepe Tirado, como responsables de esas plataformas, lo cual lo hemos hecho absolutamente bien y de forma transparente.